Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de Richard Pantoja para dejar registro de que estamos haciendo la actividad en vivo. Hoy es 25 de mayo. La realización de este video tiene como objeto la socialización de las actividades de la fase 3 y fase 4 del curso de Estética y Procesos Artísticos Contemporáneos. Para iniciar con la presentación, vamos a hablar de las estéticas de la recepción en el estudio de 6 diferentes tipologías de arte contemporáneo, que son el performance, la instalación, el net art, el arte conceptual, el land art y la videoinstalación. Entonces, en primera instancia vamos a hablar del performance. Bueno, en mi caso yo escogí una obra que se llama Tribu Candy, de una artista muy joven colombiana de la Universidad Nacional. Ella se llama María Isabel Vargas. Ella describe su performance como una acción itinerante que involucra al artista y al público como parte de la obra. Tribu Candy trata de, en sentido metafórico, utilizar elementos de nuestra cultura contemporánea, que son unos elementos de consumo masivo como los dulces, los marmelos, los caramelos, las jaleas de sabor, los chocolates, los Sparkies, todo lo que sea dulces y que tienen un gran colorido, para con estos elementos recrear los atuendos y las máscaras y los maquillajes rituales que utilizan algunas tribus ancestrales alrededor del planeta. El artista pretende con esto recrear de manera metafórica, valiéndose de los elementos de consumo masivo para hablar de lo artificial de nuestra cultura. Hablando del espectador, la situación del espectador en este tipo de obras, el performance, es totalmente involucrado en el desarrollo de la obra. Bueno, sigamos adelante. Entonces vamos a hablar ahora de la siguiente tipología, que es la instalación. Es un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, como pared, el piso, las luces. En muchas ocasiones los materiales escogidos llenan el espacio y el espectador es invitado a moverse alrededor de los elementos, interactuando, digamos, como movimiento, como inmersión en el espacio, en las intersecciones de cada pieza de las que están expuestas, en que está compuesta la instalación. Esta obra en particular lleva como título Musa Paradisiaca. Es una obra presentada por un artista ya muy reconocido en Colombia que se llama José Alejandro Restrepo. En esta obra en particular, la intención del artista es llamar la atención como para que este elemento surja como símbolo de sociedad. Tiene que sucederse masacres, desplazamientos forzados, usurpación de tierras. Es un llamado y una invitación al público asistente a reflexionar sobre esa belleza, ese aroma, esa dulzura de ese fruto, con el paralelo de lo que significa su producción. Esta propuesta de net art que yo he seleccionado también es de un artista colombiano. Hablemos un poquito del contexto. El net art o arte de internet se describe como el arte que se realiza para ser difundido en internet como medio principal, a través de la navegación en la red. Y pues su característica principal es que son piezas de lo que se considera el new art o el arte digital. En este caso yo estoy presentando una propuesta que lleva por título Sida Eyes en inglés. Es del año 2005, catalogado como Action Script, y su autor es Santiago Echeverry, un artista bogotano. El planteamiento de esta obra básicamente es una propuesta argumentada enteramente desde el sentir de lo humano, la reacción humana a esos actos de rechazo, a lo que no conocemos, a lo diferente, a la población homosexual. Y esta población es objeto de
de un rechazo sistemático por parte de la sociedad. Entonces la propuesta es una propuesta de reflexión a nuestra conducta social, a las realidades y los peligros representados en los excesos, la ignorancia y las libertades malentendidas. Es un planteamiento político y de crítica y de protesta ante el odio sistemático, como lo había dicho antes. Digamos que el espectador en este caso es el tipo de espectador especializado que sabe utilizar el recurso digital, el computador, la tableta, el smartphone, por la misma condición que el medio de reproductibilidad de este tipo de arte es el internet. Entonces este espectador es un espectador, digámoslo, tecnológico. Es como enfrentarse a una doble situación: la novedad del arte de internet y el enfrentarse a la temática que se está manejando. Pues hay que estar en contexto para poder entender este tipo de propuestas artísticas. Para hablar de arte conceptual, yo elegí a un reconocido artista colombiano. Es el señor Antonio Caro, muy reconocido por este logo símbolo, bueno, transformado porque es la marca de Coca-Cola. Es la marca de Coca-Cola recreada pues con el nombre de nuestro país en un sentido un poquito satírico. Entonces la propuesta tiene como intención convertir un objeto que es un signo reconocido con mucha fuerza dentro de la cultura no solo occidental sino mundial. Tanto que ese símbolo de la marca de Coca-Cola se considera un símbolo, una marca transgresora, que no solo lleva a consumir un producto, sino que crea toda una cultura en torno a este objeto comercial que impone su consumo, pero no impone solo su consumo, sino que impone esos elementos subyacentes de la cultura norteamericana de donde es originaria la marca. El espectador necesita en este caso hacer el ejercicio de concreción para lograr crearse un contexto de los elementos necesarios para su comprensión, los elementos pictóricos, objetuales del entorno social, la situación histórica del artista, hasta la misma categoría de espectador y sus cualidades como espectador de una obra de arte. Bueno, vamos a pasar a hablar del land art. Esto me llamó mucho la atención y me llamó a la reflexión de que muchas veces estamos haciendo manifestaciones de arte con este tipo de elementos naturales y a veces lo hacemos inadvertidamente, hacemos unas construcciones de representaciones estéticas y quizás en mi caso, por ejemplo, por desconocimiento no llegamos a apreciarlo ni a percibirlo de esa manera. De esta obra, este artista, pues en este caso, este sí no es colombiano. Para apreciar y valorar un tipo de estas obras, yo creo que le es necesario tomar cierta distancia, porque para poder, digamos, situarse en perspectiva y pues poder apreciar lo amplio del paisaje intervenido. De todas maneras, para todos estos conceptos de la estética de la recepción, todo parte del conocimiento y de la formación en estos aspectos, porque si uno no tiene la información, estamos lejos de la valoración acertada. Pasemos a hablar de la videoinstalación. En este caso, esta obra se llama Prolongación, y esto sí es de un artista colombiano que se llama Luis Antonio Silva. La idea del artista es jugar mucho con los conceptos de espacio-tiempo y más que todo con el tiempo y la disposición circular de los elementos que están como proyectados dentro de un aro, como dentro de una especie de ring gigante. Es como representar ese discurrir cíclico del tiempo. Una propuesta estética argumentada desde el artificio, digo yo, y lo sofisticado. El espectador en este tipo de obra, pues creo que tiene la posibilidad de llegar a múltiples
significados. Pues esa posibilidad está planteada para todas las otras tipologías de arte que hemos visto, pero en particular de lograr descifrar el significado que quiere comunicar el autor, su esencia. Pues yo creo que hace o requiere de la variedad de complementos, incluidos los juicios totalmente alejados del planteamiento, quiero decir las equivocaciones, porque uno podría hacerse juicios errados. Y eso creo que también hace parte de los complementos o está contemplado dentro de las posibilidades del ejercicio de la recepción. Para las categorías estéticas, para el análisis de las categorías estéticas, yo también utilicé como referencia obras de artistas colombianos. Hice una presentación inicial aquí en esta entrada donde empieza a hablarme de cada categoría y quiero hacer una nota especial comentando que yo busqué los artistas no tanto por una obra específica de su producción, sino como hablar de las características generales de la obra de cada artista. Bueno, yo amplío la explicación de estas categorías, le dediqué a cada categoría y por cada artista por lo menos 6 imágenes. Bueno, la obra de Ana Mercedes Hoyos, yo la consideré especial para la belleza, pues yo creo que esta es una parte del ejercicio muy subjetiva, que es donde entra a jugar lo subjetivo. Porque encuentro que esta artista se dedica a capturar la belleza de lo cotidiano. Para mí, reconocidos como bellos, representan la belleza, por ejemplo, de la raza, la belleza del trópico, la belleza de ese colorido, de las frutas, que son elementos como muy representativos de la identidad también nacional. Dentro de la categoría de lo feo, especialmente por esta obra que se llama Toro Cóndor, que es como la matanza esta que se produce en los ruedos taurinos, ¿no? Y es que en Colombia es muy fácil hablar de cosas feas por el mismo asunto de la violencia. Aquí tenemos esto que es como la representación de un velorio agredido, violentado, entonces eso entra dentro de lo feo. Lo sublime, dedicado a la obra fotográfica, la fotografía de Andrés Ortega García. Esta es una fotografía en el río Aupés y pues la majestuosidad está ahí latente. Y una de las características de lo sublime es como representar eso, ¿no? La majestuosidad de la naturaleza en especial. Una forma muy apropiada de capturar estas imágenes majestuosas es a través de la fotografía, es un medio ideal para este ejercicio. Lo trágico, pues este es un artista colombiano que en las aptitudes de los sujetos representados, recreados, son escenas dramáticas, como que se mueven en eso que se llama la angustia existencial, los complejos, el sufrimiento, el dolor, pero el dolor interno. Entonces lo trágico dedicado a Alex Stevenson Díaz. Lo cómico dedicado a estas puestas en escenas que son totalmente recreadas desde lo humorístico, lo satírico. Pero en términos generales, pues ahí está representada la cultura del colombiano. Hablemos de lo grotesco. A Carlos Villabón, dedicado a la producción de este tipo de pinturas que, como vemos, integran unos animales recreados de manera muy fantástica, complementados con elementos que no son propios de los elementos del comportamiento de los animales, del atuendo de los seres humanos. Por ejemplo, esta escena de unas vacas en una habitación entra en la definición de lo grotesco. Para la categoría de lo carnavalesco seleccioné la obra de Edgar Francisco Jiménez. Y pues por su zona de influencia, los carnavales del Caribe, el famosísimo y reconocido Carnaval de Barranquilla, pues está representado aquí, pero yo creo que más allá de la fiesta como acto, no solo hablando del carnaval como el evento, sino como de la situación en términos generales del colorido, la explosión de fiesta, de alegría, el desparpajo de este artista, que nos pone un ejemplo muy práctico de lo que es lo carnavalesco.
Y para cerrar, vamos a hablar de la categoría de lo siniestro, el señor David Mansur, de la lucha del bien y del mal representada entre San Jorge o San Miguel contra los dragones, que son la representación del mal. A mí me parece que toda la temática religiosa entra en el aspecto de lo del más allá, y todo lo que sea que traspase el plano de lo físico a lo inmaterial, a mí me parece que entra en el campo de lo siniestro. Por ejemplo, esta es una figura fantasmagórica, pues unos caballos majestuosos, pero que son cabalgados, pues, en este caso un ser casi transparente. Pues hombre, eso es totalmente siniestro. Acuérdense que siniestro viene de lo diestro, es lo que está a la derecha, lo positivo, y siniestro es lo que está a la izquierda, lo que se considera como negativo. Bueno, para terminar, permítame presentar un saludo muy especial para la señora directora de curso, la profesora Angélica María Martínez, y de manera especial también un saludo para todos los compañeros de curso, deseándole muchos éxitos en sus actividades y hasta pronto. Muchas gracias.